Arte y Biblia. Dos ensayos sobre la perspectiva bíblica del arte. Francis A. Schaeffer. Ensayo 1. El arte en la Biblia. Pórtico. ¿Qué lugar debe ocupar el arte en la vida cristiana? Hemos de considerar el arte, especialmente las bellas artes como la pintura y la música, simplemente como una manera de introducir la mundanalidad por la puerta trasera. Sabemos que la poesía, por ejemplo, puede ser usada para alabar a Dios. Esto es evidente en los salmos y acaso también en los himnos, incluso en los modernos. Pero, ¿qué diremos cuando se trata del arte escultórico o dramático? ¿Tienen esta clase de artes algún lugar en la vida cristiana? ¿No debería más bien el creyente concentrar su mirada en las cosas religiosas solamente, olvidando completamente todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura en general? Capítulo 1. El señorío de Cristo. En tanto que cristianos evangélicos ha habido en nosotros en los últimos tiempos la tendencia de relegar el arte a las zonas marginales de la vida. Hemos creído que el resto de nuestra existencia es más importante, y a pesar de que constantemente hablamos del señorío de Cristo, hemos ido confinando su alcance a un área muy pequeña de la realidad. Hemos entendido mal el concepto del señorío de Cristo sobre la totalidad del hombre y la totalidad del universo. Como resultado, no hemos hecho nuestras las riquezas que la Biblia tiene que ofrecernos para las esferas en donde se desenvuelve nuestra vida y para nuestra cultura. El señorío de Cristo sobre la totalidad de la vida humana significa que no hay tal cosa como áreas platónicas de la existencia en el concepto cristiano, ninguna dicotomía ni jerarquía entre el cuerpo y el alma. Dios es quien hizo el cuerpo, tanto como el alma, y la redención es para la totalidad de la persona humana. Se ha criticado a los evangélicos, con razón, porque demasiado a menudo se hallan tan tremendamente interesados en ver almas salvadas y listas para ir al cielo, que se han olvidado de prestar atención, han descuidado al hombre total. La Biblia, sin embargo, nos presenta muy claramente 4 realidades. 1. Dios creó a la totalidad del hombre, al ser humano completo en todas sus partes. 2. Cristo redime a la totalidad del hombre, al ser humano completo y no solo alguna de sus partes. 3. Cristo es el Señor ahora sobre la totalidad del hombre y también sobre la totalidad de la vida cristiana. 4. Cuando Cristo vuelva en el futuro, en su segunda venida, el cuerpo también resucitará entre los muertos y la totalidad del ser humano tendrá entonces una redención total. Es sobre la base de estos principios revelados por Dios mismo en su palabra que hemos de comprender el lugar del arte en la vida cristiana. Por consiguiente, consideramos más detenidamente lo que significa ser totalmente humano y lo que representa vivir como hombre total, la totalidad de la vida que se halla bajo la soberanía de Cristo. El concepto de hombre total y el señorío del ser humano sobre la creación aparece muy pronto en las páginas de la Escritura. En Génesis 1:26 al 27 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el principio, pues, al hombre y a la mujer, al ser creados a imagen de Dios, los dos, se les dio dominio, señorío, sobre la totalidad de la tierra creada. Eran los únicos seres que llevaban la imagen divina y, como portadores de la misma, debían asumir la responsabilidad de cuidar el jardín, guardarlo y preservarlo delante del Señor. Desde luego, ese dominio fue estropeado por la caída un tiempo determinado en la historia. Por lo que llamo a la caída un evento histórico que tuvo lugar en las dimensiones del espacio y del tiempo. De ahí que no sea ya posible mantener dicho dominio de una manera perfecta.
Sin embargo, cuando el hombre se sitúa debajo de la sangre de Cristo, se acoge a ella para salvación. Toda su capacidad como hombre es remoldeada. Su alma es salva, sí, pero también lo son su mente y su cuerpo. En tanto que cristianos debemos estar bajo el señorío de Cristo día tras día, puestos los ojos en Él de manera continuada, porque Cristo quiere producir fruto a través de nosotros. La verdadera espiritualidad estriba en el señorío de Cristo sobre el hombre total. Ha habido épocas en el pasado en el que los cristianos comprendieron esto mucho mejor que nosotros en las últimas décadas. Hace algunos años, cuando comencé a trabajar en una epistemología cristiana y en un concepto cristiano de cultura, mucha gente consideró sospechoso lo que yo estaba haciendo. Creyeron que porque estaba interesado en encontrar respuestas para mi intelecto, respuestas intelectuales, yo no debía ser bíblico. Mas esta actitud representa un empobrecimiento real. No acierta a comprender que si el cristianismo es la verdad realmente, entonces debe abarcar la totalidad de la vida humana, incluyendo su intelecto y su creatividad. El cristianismo no es solamente dogmáticamente verdadero o doctrinalmente cierto, más bien es verdadero, es cierto, para la totalidad de lo que es real, auténtico, lo que está ahí. El cristianismo es verdad en toda el área donde se desenvuelve la totalidad de la existencia de todo el hombre. Los antiguos tenían miedo de ir a los extremos conocidos de la tierra, por creer que si traspasaban los límites serían devorados por un dragón. Mas una vez comprendemos que el cristianismo es verdad y que en él tenemos la explicación de lo que está ahí, de la realidad, del entorno último, del Dios infinito y personal que verdaderamente está ahí, entonces nuestras mentes son liberadas. Podemos plantearnos cualquier cuestión y podemos estar seguros de que nunca traspasaremos los límites ni caeremos en el abismo detrás de ellos en donde espera el dragón. Nada es ajeno a la soberanía de Dios. Cristo es el Señor. Por consiguiente, toda actitud que ponga márgenes a dicho señorío empobrece al cristiano y limita a Dios. Sí, por el contrario, nos dejamos guiar por la soberanía divina en todas las esferas de la existencia. Nuestro cristianismo será fortalecido y adquirirá una madurez que a menudo no parece tener en nuestra época. Pero queda todavía otro aspecto del señorío de Cristo que incluye toda la cultura. Comporta el área de la creatividad. De nuevo, tengo que decir que en los últimos tiempos los cristianos evangélicos que blasonamos de bíblicos no hemos sido muy bíblicos en este punto, en donde hemos manifestado debilidad. Todo lo que hemos sabido producir no va más allá de un arte escolar, muy romántico, para la escuela dominical. No parecemos comprender que las artes también deben estar sujetas al señorío de Cristo. Suelo citar frecuentemente unas palabras de Francis Bacon, uno de los primeros científicos modernos, quien creía en la uniformidad de las causas naturales en un sistema abierto a la providencia, y quien, juntamente con otros hombres como Copérnico y Galileo, creía que, dado que el mundo había sido creado por un Dios razonable, ellos, los científicos, podían proseguir estudiando la verdad del universo mediante la razón. Habrá cosas desde luego en las que no estoy de acuerdo con Francis Bacon. Más de una de las afirmaciones suyas que me gusta citar es la siguiente: por la caída del hombre, el hombre cayó al mismo tiempo de su estado de inocencia y del dominio en el que fue dado sobre la naturaleza. Ambas pérdidas, sin embargo, pueden incluso en esta vida ser reparadas en parte. La primera, mediante la religión y la fe, y la segunda, mediante las artes y las ciencias. ¿Cómo hubiese deseado que en los últimos 50 años los cristianos evangélicos de Gran Bretaña y Estados Unidos y de todo el mundo hubieran tenido esta visión de Bacon? Las artes y las ciencias tienen un lugar en la vida cristiana, no son periféricas.
Para un cristiano redimido por la obra de Cristo y viviendo de acuerdo con las normas de la Escritura, bajo la dirección del Espíritu Santo y el señorío de Cristo, para un cristiano, esta soberanía del Señor debería incluir un cierto interés en las artes. El cristiano debiera usar estas artes para la gloria de Dios, no simplemente como folletos, no solamente como algo práctico y utilitario en un momento dado, sino como cosas bellas que por su misma belleza glorifican a Dios. Una obra de arte puede ser una doxología por ella misma. No obstante, aunque el concepto de la soberanía de Cristo sobre todo el mundo parece que implica la esfera artística también, muchos cristianos responderán que a pesar de todo la Biblia tiene muy poco que decir sobre las artes. Más concretamente, algunos dirán que los judíos no sintieron nunca interés por el arte debido a lo que la Escritura enseña en los 10 mandamientos. Pero esto es precisamente lo que no podemos decir si leemos la Biblia con cuidado. Al haber un cierto número de creyentes que sostienen dicha posición, es menester que consideremos y examinemos su punto de vista con cierto detalle para ver qué es lo que la Biblia enseña realmente.